Las 5 estafas financieras más espectaculares de todos los tiempos. La historia está llena de individuos astutos y audaces que se han aprovechado de los fallos de los sistemas financieros y de la ingenuidad de la gente para enriquecerse ilícitamente. Desde las transacciones tradicionales hasta la manipulación bursátil moderna, el fraude financiero ha adoptado muchas y variadas formas, dejando un rastro de víctimas y ruina económica a su paso. Hoy nos embarcamos en un fascinante y a veces espeluznante viaje a través de las 10 mayores estafas financieras de la historia. Exploramos los diabólicos planes de estos estafadores sin parangón, las técnicas de manipulación utilizadas para embaucar a sus víctimas y las devastadoras consecuencias de sus acciones. Prepárese para descubrir nombres infames como Bernard Madoff, Frank Abagnale y Uspupi, cuyas fechorías causaron pérdidas financieras colosales y sacudieron la confianza en las instituciones financieras. 1. Bernard Madoff. El hombre de los 65.000 millones de dólares. Bernard Madoff fue un financiero estadounidense que orquestó una de las mayores estafas de la historia, conocida como el escándalo Madoff. Dirigía una empresa de inversiones llamada Bernard Lawrence Madoff Investment Securities. Atraía a sus clientes prometiéndoles rendimientos excepcionalmente altos, entre el 10 y el 12% anual, muy por encima de los rendimientos del mercado. Para pagar estos atractivos rendimientos, Madoff utilizó un esquema Ponzi. Se trataba de un esquema en el que se pagaba a los antiguos inversores con el dinero de los nuevos, en lugar de generar beneficios reales. El fraude empezó a desmoronarse a finales de 2008, durante la crisis de las hipotecas de alto riesgo, cuando los mercados financieros se desplomaron y todos los inversores pidieron retirar sus inversiones al mismo tiempo. Madoff no tenía fondos para devolverles el dinero y se encontró bajo una enorme presión de los inversores. Incapaz de hacer frente a la presión, Madoff decidió confesar el fraude a su familia. Su hijo mayor lo denunció a la FBI. En marzo de 2009, Madoff se declaró culpable de 11 cargos, entre ellos fraude y blanqueo de dinero. Fue condenado a 150 años de prisión. Pero en abril de 2021 murió de insuficiencia renal a los 82 años, dejando en la ruina a miles de inversores y a una viuda sola y angustiada. Su fraude causó pérdidas estimadas en 65.000 millones de dólares a los inversores, incluidas instituciones financieras, fondos de pensiones y particulares. Madoff se ha convertido en un símbolo de la codicia y el fraude de guante blanco. 2. Uspupi. El estafador nigeriano. Uspupi, nacido Raymond Abbas, es un influencer nigeriano conocido por su ostentoso estilo de vida y sus payasadas en las redes sociales. Realizó estafas de phishing y blanqueo de dinero a gran escala, amasando una fortuna considerable antes de ser detenido y condenado. Utilizaba un esquema de varias fases para engañar a sus víctimas, entre las que había hombres de negocios, empresarios, personalidades públicas y muchos otros. Formó un equipo de personas inteligentes y astutas, cada una de las cuales desempeñaba un papel muy específico. Enviaban correos electrónicos o mensajes de texto a sus víctimas, cuyos datos personales habían recopilado de antemano, haciéndose pasar por instituciones legítimas como bancos o empresas. Los correos pedían a las víctimas que facilitaran datos bancarios, contraseñas y otra información confidencial. Con esta información, hackeaban las cuentas bancarias de las víctimas y les robaban el dinero. Luego lo transferían a diversas cuentas y mulas, camuflando su origen y dificultando su rastreo. Una de las estafas más destacadas fue la perpetrada al empresario catarí. En 2019, un empresario catarí quería construir una escuela en el Golfo y solicitó un préstamo al Banco Wells Fargo de Estados Unidos. Tras recibir esta información, Uspupi montó un plan para estafar al inversor. Se puso en contacto con sus cómplices, entre los que se encontraban el joven keniano Abdul Rahman Imran Juma, Fabasi, uno de sus colegas nigerianos residentes en Estados Unidos, Kelly Chebiolo Vincent, otro de sus compatriotas nigerianos, Akabianka, empleado del banco y amigo íntimo de Uspupi, y Fasola. Cada una de estas personas tenía un papel y una misión muy concretos. Utilizando documentos falsos, cuentas bancarias pirateadas y llamadas telefónicas haciéndose pasar por contactos del Wells Fargo Bank, Uspupi y sus amigos consiguieron embaucar al catarí.
Cuando el inversor se dio cuenta del engaño y de su extrema ingenuidad, Uspupi y sus compañeros le habían estafado ingeniosamente alrededor de $1 millón. Uspupi llevaba una vida de lujo, de la que no dudaba en presumir en las redes sociales. Toda esta riqueza le convirtió en uno de los principales influencers de Instagram, con 2,8 millones de seguidores. Sin embargo, empezaron a surgir dudas sobre la procedencia real de su dinero, mientras hacía creer a la gente que estaba amasando su fortuna en el sector inmobiliario. En 2019, una investigación sobre él reveló el alcance de sus actividades delictivas, que implicaban millones de dólares en fraude y blanqueo de dinero. En junio de 2020, el FBI, con la ayuda de la policía de Dubái y las fuerzas del orden nigerianas, detuvo a Uspupi, junto con una decena de sus cómplices. Fueron extraditados a Estados Unidos. En el momento de su detención, los investigadores habían recuperado $40 millones en efectivo, 21 ordenadores y 47 teléfonos. Uspupi fue condenado a 11 años de prisión. Actualmente cumple condena en la prisión de Terre Haute, en Indiana, Estados Unidos. 3. Frank Abagnale Jr. El estafador definitivo. Frank Abagnale, interpretado por Leonardo DiCaprio en la película Stop Me If You Can, es un salteador de caminos que consiguió estafar millones de dólares a bancos y particulares en la década de 1960. El famoso falsificador franco-americano comenzó su carrera delictiva con solo 16 años. Su genialidad residía en su habilidad para adoptar diferentes identidades y aprovechar las lagunas de los sistemas de la época. Abagnale empezó falsificando cheques de la cuenta de su padre, aprendiendo las técnicas de falsificación de firmas y creación de documentos falsos. Después se hizo pasar por piloto de avión, médico, abogado y profesor universitario, utilizando diplomas y uniformes falsos en cada ocasión para darse credibilidad. Viajó gratis en vuelos operados por Pan American World Airways, que calcula que entre los 16 y los 18 años, Frank Abagnale recorrió aproximadamente 1 millón de kilómetros, en cerca de 250 vuelos y a través de 26 países, cobrando cheques de reembolso de billetes inexistentes. También montó pirámides Ponzi y otros esquemas financieros para extorsionar a sus víctimas. Cuando finalmente se descubrió su plan, a los 24 años, Abagnale emprendió una huida que duró varios años, jalonada de múltiples fugas y detenciones por las autoridades de los distintos países donde había cometido sus delitos. Finalmente fue capturado en Francia en 1969, gracias a la cooperación internacional. Fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 12 años de prisión, pero en 1974, tras solo 5 años en prisión, el gobierno federal estadounidense lo liberó con la condición de que colaborara con el FBI para ayudar a combatir el fraude con cheques e identidad. Ahora, con 76 años, es conferenciante y consultor, y comparte su historia y sus conocimientos para ayudar a prevenir futuros delitos. 4. Jordan Belfort. El lobo de Wall Street. El ex corredor de bolsa y jefe de Stratton Oakmont, inmortalizado en la película El lobo de Wall Street, orquestó un vasto fraude bursátil que estafó a millones de inversores por un total de $220 millones. Su plan se basaba en el pump and dump, una técnica fraudulenta de manipulación del mercado que consiste en inflar artificialmente el precio de una acción o criptomoneda difundiendo información positiva falsa sobre ella. Belfort y su empresa tenían como objetivo acciones de empresas pequeñas y poco conocidas. Manipulaban artificialmente el precio de estas acciones recomendándolas encarecidamente a sus clientes, a menudo a través de telemarketing agresivo e investigaciones falsas. Una vez que el precio era lo suficientemente alto, Stratton Oakmont vendía sus propias acciones, cosechando grandes beneficios, mientras dejaba a sus clientes con acciones sin valor. Para ocultar sus ganancias mal habidas, Belfort creó una compleja red de empresas ficticias y cuentas bancarias en paraísos fiscales. También utilizó su dinero para financiar un estilo de vida extravagante que incluía yates, yachts privados y fiestas fastuosas. La estafa de Belfort acabó saliendo a la luz gracias a una investigación de la FBI. En 1999, se declaró culpable de blanqueo de dinero y fraude con valores. Fue condenado a 22 meses de prisión y multado con $110 millones. Sin embargo, fue puesto en libertad a los 4 meses, comprometiéndose a devolver el dinero a sus víctimas. También se le prohibió trabajar en el sector financiero. A pesar de su pasado delictivo, Belfort se ha convertido en un conferenciante y autor de éxito que defiende la ética del lobo de Wall Street. Su historia es un sombrío recordatorio de los peligros del fraude bursátil y de la importancia de invertir de forma responsable. 5. Carlos Ghosn y su imperio destrozado.
Carlos Ghosn, ex consejero delegado de Renault-Nissan, estuvo en el centro de un vasto asunto de fraude financiero que sacudió la industria del automóvil. Se le acusa de desviar fondos de la empresa para su enriquecimiento personal entre 2008 y 2018, un esquema bien desarrollado que incluía varias tramas engañosas. Ghosn habría recibido salarios y beneficios excesivos, ocultos en contratos y estructuras opacas. Los fondos de Renault-Nissan se canalizaron supuestamente a través de empresas fantasma controladas por Ghosn para gastos personales, incluidos viajes de lujo y bienes inmuebles. Ghosn también está acusado de utilizar recursos de la empresa para fines privados, como yates y yachts privados, para entretenimiento y eventos fastuosos. Las sospechas contra Ghosn comenzaron a surgir en 2018 tras una investigación interna de Nissan. A su sensacional detención en Japón le siguieron el desencadenamiento de una serie de acontecimientos legales y batallas por su liberación. Ghosn negó con vehemencia todas las acusaciones en su contra, alegando que era víctima de una conspiración para destituirlo. En 2019, huyó de Japón a Líbano, país que no tiene tratado de extradición con Japón, para evitar ser juzgado. Desde su huida, Ghosn vive en Líbano, donde sigue manteniendo su inocencia. Japón y Francia han emitido órdenes de arresto internacional contra él y aún podrían tener lugar procedimientos legales para que pueda responder por los agravios que cometió contra Nissan. Hemos llegado al final de nuestra exploración de las 5 mayores estafas financieras de la historia. No cabe duda de que el fraude financiero tiene un impacto duradero en la economía y en la confianza de los inversores. Los ejemplos citados en este artículo representan solo una fracción de los fraudes financieros que han sacudido el mundo. Y aunque estas historias nos emocionan por su audacia y complejidad, también nos recuerdan la oscura realidad de esta lacra y el grave daño que puede causar. Nombres como Madoff, Belfort, Abagnale y tantos otros serán recordados como símbolos de la codicia, el lucro desmedido y la falta total de ética. Pero más allá de la indignación, estas historias también deberían servirnos de lección. Nos muestran los fallos de nuestros sistemas. Por ello, es esencial que permanezcamos vigilantes y pongamos en marcha sólidos mecanismos de control y regulación para evitar actos de este tipo en el futuro, y para proteger a los inversores y la integridad de los mercados. Es así como podemos esperar evitar caer en las mismas trampas. El camino por recorrer será largo y arduo, pero es importante emprenderlo para garantizar un sistema financiero más justo y equitativo para todos. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, liker et partager sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos publications. À très bientôt sur Masael Media, l'information au cœur de l'action.